Vamos a iniciar con la actividad 1, porque pues el lunes pasado pues ya saben que estábamos en exámenes. Entonces les voy a recorrer el calendario también para que no se vean ustedes de ninguna forma se vean afectados, ¿verdad? Entonces vamos a empezar con la actividad número 1, la próxima la 2 y la tercera la 3, la cuarta la 4. Vamos a ver si nos alcanza el tiempo, si no, al último nos vamos a echar un 2 por 1. Vámonos, recio. Todos son de técnica, son buenos alumnos. Muy bien, entonces, déjenme checar algo nada más, ahorita les voy a empezar a compartir. Bueno, de hecho ya les voy a empezar a compartir. Cualquier comentario, pues luego, ¿no? Vamos a... Se trata de diseñar circuitos individuales. Sencillo hasta donde ustedes lo vean. Ahí está, estoy compartiendo. Miren, se coló algo de cálculo. Bien, ahí está. Por eso entré tardecito, porque estábamos en cálculo con el 4. Bien, a ver, chamacos, entonces vamos a ver, es un nuevo tema, pongan ustedes diseño de circuitos individuales, ¿ok? Bien, entonces, en esta parte nosotros vamos a ver cómo se harían las distintas conexiones, ¿ok? De eso se trata. Una cosa es la distribución, otra cosa son las conexiones. En las conexiones creo yo que es donde está la parte medular del curso, porque pues pueden tener errores en la distribución y pues no va a llegar a alguna línea donde debe llegar, pero en la conexión no se pueden equivocar porque eso representa cortocircuitos, incendios, accidentes y así, ¿verdad? Entonces, les voy a enseñar, creo que es algo muy importante, ¿no? Que son las conexiones. Ustedes tienen una simbología donde dicen, por ejemplo, que esto viene siendo un foco incandescente. Foco incandescente. ¿Ok? Si ponemos así, esta sería una lámpara. Una lámpara, si quieren ponerle fluorescente. Bien. Si nosotros lo vemos así, estos se llaman arbotantes. ¿Y qué es un arbotante? Es un foco o luz externa. Externa a la casa, ¿no? Externa a la vivienda. O sea, un foco de patio, un foco de frente. Ahí está, se llaman arbotantes. Se pone esto porque tienen protección para lluvia y cosas así. Bien. Luego tenemos algo así, que llamamos interruptor. Interruptor. Tenemos algo así, que sería contacto. Contacto o enchufe o enchufe toma corriente, ¿no? Para nosotros son contactos, ¿verdad? Entonces hay contactos dobles, hay contactos sencillos y todo eso. Esto que tenemos aquí es la simbología para un tablero general o un centro de carga, tablero general. Tablero general.
es donde nosotros nos vamos a abastecer de energía eléctrica. ¿Ok? Bien, esta es la simbología. Uy, qué feo, Dios. Vamos a ver algunas imágenes y luego ya vamos a empezar a conectar. Okay. Contactos. Muy bien. Bien. Entonces, un foco incandescente, pues más o menos, no vamos a tratar de dibujarlo. Un foco incandescente. Una lámpara fluorescente, pues se quedaría igual, prácticamente. Un arbotante sería igual también, prácticamente. Arbotante. El interruptor. Interruptor. Contacto. Este es un contacto doble, prácticamente. Tiene su base. Tiene su base. Ok. Y el tablero general, pues viene siendo la caja. Con los térmicos. Ok. Aquí es luz interna. Luz interna. Y externa. Esta es luz externa. Este es punto de control. Ajá. Este es punto de energía. Y este es un distribuidor de circuitos. Bien. A ver, tomen una captura de eso. Ok. ¿Puedo borrarlo? A ver, ¿van a copiar?
Ok. ¿Listos? Bien, vamos a ver. Por ejemplo, miren, nosotros en un circuito, los circuitos los vamos a distribuir. Los circuitos pueden ser monofásicos, ¿sí? Monofásicos o trifásicos. Este trifásico puede ser un circuito polifásico también. Un circuito monofásico tiene una fase y un neutro. Ahorita vamos a ver eso. Y este puede tener dos fases y un neutro, o un sistema polifásico o de n fases, ¿no? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, nosotros podemos tener un circuito monofásico y un circuito monofásico vamos a leer nosotros, van a ser dos líneas que si tomamos lectura entre este punto y este punto, ¿sí? En un multímetro o en un voltímetro, pues vamos a tener los 127.5 es lo ideal, ¿verdad? Es lo ideal. 127.5 volts. ¿Sí? En el caso de que nosotros lo veamos con un voltímetro o multímetro. ¿Ok? Bien. Nosotros vamos a usar una normatividad o un poquito distinta, fíjense bien, para que se le entienda mucho mejor. Pero puedo borrar eso, ¿no? Entonces, vamos a partir nosotros de que vamos a tener una fase, voy a poner un poquito más derecho. Una fase y el neutro. Vamos a ver puros sistemas monofásicos este día. Monofásico. ¿Ok? Entonces, si nosotros queremos, por ejemplo, conectar un foco, ¿sí? Si queremos conectar un foco suficiente, que conectemos nosotros neutro, y el neutro tiene que ir a esta parte de aquí, del foco. Ahorita lo voy a decir por qué. Y luego tenemos una fase aquí. Por ejemplo, miren, en un circuito, si tenemos que tiene que pasar, tenemos que hacer esto y hacer esto. Si lo pasamos en forma recta, decimos que es un puente. La fase tiene que ir a este de aquí. ¿Ok? Pero la fase, antes de llegar al foco, tiene que pasar por un interruptor. Y el interruptor se representa de esta manera. ¿Ok? Un interruptor. ¿Ok? Entonces aquí tendríamos el circuito para un foco, ¿sí? Con un interruptor.
Ahora, ¿por qué la fase se debe poner esta parte? Comúnmente nosotros tenemos una roseta o un socket, roseta más bien, ¿sí? Así. Esta roseta pues tiene sus tornillitos que agarran a la caja octagonal, ¿verdad? Y la caja octagonal pues es la que va colocada en el techo. Me cuenta que lo estoy dibujando como en revés, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, una roseta, si nosotros vemos una vista superior de una roseta de esto que tenemos aquí, veríamos algo así, donde esta parte, aquí en esta parte, está la rosca para que entre esto. Y en el centro está un pequeño electrodo. Entonces, en el centro, ¿sí? Debemos de colocar siempre el conductor de fase, ¿sí? ¿Por qué razón? Es una norma, esta es una norma de instalación. ¿Por qué razón la fase tiene que ir a esta parte del foco? Por lo siguiente. Cuando nosotros apagamos, cuando nosotros prendemos más que nada, queremos encender un foco y este foco se quema, ¿sí? Entonces, si ese foco se quema, muchas personas no regresan el interruptor a su parte, a como estaba, pues. ¿De acuerdo? No tienen el cuidado de regresarlo, pues. Hagan de cuenta una analogía, por ejemplo, cuando se va el agua en las casas. Y muchas veces por inercia, ¿no? Vamos y abrimos una llave y no, y ya vemos que no hay agua, pero muchos no la cierran esa llave, pues, la dejan abierta. Entonces, cuando llega el agua y no estamos nosotros o algo, pues ahí se empieza a tirar esa agua, pues. En el caso de la corriente eléctrica, en el caso de un sistema de este tipo, nosotros, por ejemplo, tratamos de encender un interruptor, ¿verdad? Lo ponemos en posición así de encendido. Y en eso se quema el foco, pero no tenemos la cuestión de regresarlo, no lo regresamos. Por lo tanto, esta fase está conectada, pues, o sea, sigue conectada. Y el momento en que nosotros queremos quitar este foco y rozamos algo de la rosca, algo del metal aquí, nos va a dar una descarga eléctrica. ¿Sí? Entonces, esa es la razón por la cual se debe poner en esta parte de aquí y con un interruptor. Bien, ahí está. Entonces, ahí está. Este es el circuito para un foco y, bueno, con interruptor, ¿no? Foco con interruptor. Listo. Ok, ahorrar, ¿eh? Los contactos, ahí está. Los contactos, hagan de cuenta que vamos a tener así. Un contacto sencillo. Ahí está. Y la tierra. ¿Ok? Esta sería la parte frontal. La parte lateral, bueno, la parte de atrás, más que nada, ¿sí? Tenemos los dos tornillitos donde se conectan. Entonces, si queremos conectar un contacto, nosotros tenemos fase y neutro. Entonces, los contactos siempre deben de tener fase y neutro, siempre. Entonces, conectamos fase
a uno de sus lados y neutro a otro de sus lados. ¿Sí? Entonces, es una condición para un contacto. Si el contacto es doble, de esta manera, ¿sí? Vemos que en esta parte tienen dos tornillos, pero estos dos tornillos tienen una placa que conecta, pues. Entonces, con uno que conecten ya están los dos prácticamente, a los dos. ¿Ok? Y esta parte de acá es para el soporte. Soporte para chalupa 6. Entonces, lo que pasa que es una caja rectangular que tiene las dos orejitas así, ¿no? Con dos. Caja rectangular o chalupa le llaman a esto. Entonces, ahí está. Entonces, esta parte va a esta parte de acá. Y esta parte, pues a esta parte de acá. De esa manera se va a colocar. Entonces vamos a conectar, por ejemplo, este de fase y por debajo de los otros dos tornillos. Entonces ahí conectamos los neutros o un neutro, pues. ¿Ok? Entonces esta es conexión de un contacto. Doble le puedo poner, o sencillo, ¿no? Sencillo en este caso y doble este. Bien. Por A. Voy a conectar los dos juntos. O sea, vamos a tener, vamos a poner así, vamos a poner con diferente color. La fase está. Y el neutro de distinto color. En corriente alterna no hay positivo ni negativo. Es fase y neutro, ¿no? Bien. Ahora, voy a conectar lo que es el foco, ¿no? Lo que es el foco y un contacto, o sea, un contacto doble, ¿no? Voy a ponerlo así. Y un tornito para la base, para la tapadera, ¿no? Entonces, y voy a poner el interruptor. Sí, vamos a poner el interruptor. Bien. Entonces, este es el neutro. Esta es la fase. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. El neutro, lo voy a poner aquí. Y va hacia acá. Así que vamos con el neutro. Este mismo neutro lo vamos a colocar aquí, en una de las partes de uno de los lados del contacto, ¿no? Pueden seguir el circuito, ¿no? Ahí está. Y la fase la vamos a conectar de aquí. Vamos a sacar aquí. Le sacamos la vuelta, se pone así. Si lo pongo directo, es un cortocircuito. Entonces ahí está. El interruptor. Sale del interruptor y se conecta a esta parte de aquí. Esta es la fase. ¿Ok? Entonces, necesitamos una fase para el contacto ahora. Entonces, esta fase
yo lo puedo agarrar de aquí, ¿sí? Aquí sí, esto es unión. Yo lo puedo agarrar de aquí y ponerla acá. Bien. ¿Qué pasa si yo agarro esta fase de aquí? Pues que este interruptor, que este contacto, digo, va a depender del interruptor. Entonces hagan de cuenta, esos errores se cometen, ¿eh? Aunque no lo crean, muchos electricistas, que dicen, quiere ver la tele, tiene que tener la luz prendida, si no, no la vas a ver. Entonces aquí estoy remarcando las fases. Las fases, una fase entra, la misma fase sale, no es un mismo, nada más así. Ahí está. Entonces tenemos el foco con su fase y neutro, y el contacto, ¿no? Con su fase y neutro, que siempre va a estar así. Entonces este es un circuito de un foco con interruptor y un contacto doble, ¿no? Ahí está, ese sería el circuito. Este circuito, en un diagrama de instalación, el diagrama de instalación es como diagramas que yo les he dibujado ya. Ujú. Aquí está. Aquí en este caso, un diagrama de instalación sería que aquí tuviéramos la roseta. Esta es una digamos, una sala o un cuarto cualquiera de su casa, ¿verdad? Aquí tiene un pequeño piso. Entonces, aquí tendríamos lo que es el foco, si quieren ponerlo así. Ok, lo que es el foco, lo que es, si digamos, esta parte está la puerta, el interruptor tiene que estar en esta parte de acá. Ok, el interruptor. Y el contacto puede estar en esta parte de acá, el contacto doble. Esto está despegado del suelo 30 centímetros, ¿sí? Y este está despegado del suelo entre 80 centímetros hasta 1.20, ¿no? Hasta 1.2 metros. ¿Ok? Entonces, aquí las mangueras, bueno, irían esta parte de acá. Tendríamos la primera bajada aquí, ¿sí? Tendríamos otra bajada en esta parte de acá, para este. ¿Sí? O sea, tendríamos, para que se vea un poquito más en isométrico esto. Voy a ponerlo así y luego así. Ok, este es un diagrama de instalación
¿ok? El otro es diagrama de conexión, ¿sí? ¿Ok? Hay una normatividad que te dice, si en el mismo muro, tienes tú el interruptor y el contacto juntos, no necesitas más que una sola bajada, ¿sí? En este caso, por ejemplo, si tuviéramos la puerta de frente, ¿sí? Que tuviéramos una puerta de frente y el interruptor en esta parte de aquí. En este caso, por ejemplo, con una sola bajada tendríamos, ¿por qué? Porque tendríamos de esa manera. Estas son las mangueras, ¿no? Estos, por ejemplo, no son conductores, estos son las mangueras o las tuberías. ¿Ok? Entonces aquí se utilizaría una sola bajada nada más y aquí se recorre durante el muro, ¿sí? Sobre el muro y se conecta el interruptor, entonces el interruptor o contacto. De hecho, aquí nosotros podemos tener un contacto y el interruptor juntos también, podemos ponerlo así. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No hay preguntas. Bueno, seguimos. Ok, seguimos. Por ejemplo, quiero conectar dos focos con un interruptor y un contacto. ¿Sí? Entonces voy a poner un diagrama de conexión, dos focos, un interruptor y un contacto doble. Bien, bien. Entonces tendríamos nosotros, a ver, tendríamos dos focos incandescentes, otro foco, un contacto doble y el interruptor. Contacto. Entonces partimos de una fase y de un neutrón, por así. ¿Ok? Fase. La fase la ponen con S y la ponen con C. No sabe, he encontrado algunos. Bueno, vamos a conectar primeramente las fases de todo. ¿Ve? Entonces, una fase va a pasar debe llegar al interruptor primero, debe de salir del interruptor, ¿sí? Se puede ir a esta parte de acá y a esta parte de acá. Y esta misma fase, antes de llegar al interruptor,
nos vamos al contacto. Y ahí estaría la distribución de las fases en este circuito. ¿Ok? Y nos vamos a los neutros. ¿Sí? El neutro, voy a poner aquí. Pasaría aquí. Le saca la vuelta. Aquí. Y acá. Los dos neutros. ¿Ok? Y solamente falta un neutro de aquí. Lo agarro de acá y lo conecto aquí. Y ahí está. Ese es el diagrama de conexión. Eso es lo que ustedes harían, ¿eh? Entonces, siempre que se va a hacer una instalación eléctrica, siempre que sea una instalación eléctrica, hay que hacer un diagrama por protección. Tiene que hacer un diagrama. Por eso, el arquitecto, en el proyecto, de ejecutivo que se le llama, debe de acompañar el proyecto, debe acompañarlo de todos los planos, ¿sí? Del proyecto arquitectónico, acuérdense, ¿sí? Entonces, el proyecto arquitectónico, ¿en qué consiste? En la planta de distribución, las fachadas, los croquis, y el plano de instalaciones, ¿no? Hidráulicas, sanitarias y eléctricas. Entonces, todo eso debe estar en un plano, ¿verdad? Al momento, y los planos, más que nada, el plano eléctrico es un plano de distribución para que sepamos nosotros por dónde corren las instalaciones eléctricas en los muros. Para en el caso de que nosotros queramos tirar algún muro, hacer alguna renovación o algo, sepamos dónde están las líneas de electricidad, las líneas eléctricas, las líneas hidráulicas y las líneas sanitarias. Entonces, para eso son los planos también. ¿Ok? Bueno, entonces ustedes chequen ahí el material que vienen unos materiales ahí en su primera actividad para que realicen esta primera actividad. ¿Ok? Les tomo lista y terminamos. Voy a cerrar aquí. Bien. Alexia Álvarez. Bien. Luis Jesús Barrios. Barrios Cabrera.